Venus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, de las Asambleas de Dios de Colombia. Programa que, dicho sea de paso, se firma acá, en Ecuador, más concretamente en la capital del país, la ciudad de Quito. En este programa estaremos estudiando un tema bastante interesante y llamativo. Hablaremos de los 144.000 judíos que predicarán el mensaje de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en el tiempo de la tribulación, bajo las órdenes de los dos testigos, Eliahú, Elías y Moisés, desafiando y desenmascarando a la bestia, el anticristo y el falso profeta. Tras el corte, comenzamos. Para ello, comenzamos con Apocalipsis capítulo 7. Tengan la amabilidad. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 en adelante. Vamos, por favor. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Preste atención. Cuando estemos estudiando las copas y las trompetas, los juicios del Eterno en el tiempo del Apocalipsis, utilizando a la naturaleza contra el hombre, veremos una cosa espantosa. No soplará viento sobre la tierra. Los científicos están muy preocupados, entre otras cosas, por el calentamiento global. La temperatura está aumentando de manera vertiginosa en el planeta. Y en segundo lugar, los polos se están derritiendo. El nivel de las aguas del mar está aumentando de sobremanera. Y esto preocupa no solo a los científicos, sino al mundo entero, porque se prevén verdaderas hecatumbes, inundaciones jamás antes vistas. Claro, el Apocalipsis ya anticipa de antemano que toda isla desaparecerá del planeta. No quedará una sola isla en este planeta. Países como Cuba, Jamaica, Puerto Rico pueden tener sus días contados, porque el mar subirá de tal nivel que hundirá a todas esas islas sin el más mínimo resquemor. Lo cierto es que tampoco soplará viento en la tierra. Los árboles se secarán, no habrá brisa, la temperatura se elevará de una manera impresionante en el tiempo final de la historia. ¿Por qué? Porque los ángeles se pararán en los 4 ángulos de la tierra, este, oeste, norte, sur, por demás decirlo, e impedirán que el viento sople en este planeta. Una de las curiosidades es esta. Ya con el fenómeno del Niño ocurrió esto. Los científicos se quedaron sorprendidos cuando los vientos alisios, los vientos que soplan desde el oriente, desaparecieron de un momento a otro. Desaparecieron. Y las corrientes de aire que empujan las masas de agua en la tierra simplemente desaparecieron. Ellos nos explican qué pasó. Pero claro, para que los científicos entiendan la verdad, tendrían que dejar su necio y estúpido ateísmo para buscar en la vida las respuestas. ¿Por qué digo esto? Necio y estúpido ateísmo. Vea por favor Salmo capítulo 14. Versículo 1, y me entenderá mucho mejor por qué he tenido que utilizar semejante palabra y semejante apelación. Dice el tonto, el necio, el estúpido, en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Para corromperse, primero hay que negar a Dios. Y el que niega a Dios es un estúpido, un necio o un tonto, tal como el Salmo 14 lo llama. Les decía yo, para que los científicos entiendan lo que ha pasado con las gigantescas masas de agua que han quedado estáticas por falta de movimiento en el mar, debido a la falta de brisa, tendrán que entender primero la Biblia. Y esto se agravará luego del arrebatamiento de la iglesia. Preste atención. Mire, por favor. Verso 2. Y vi a otro ángel, después de que se detienen los vientos, vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, es decir, del oriente, que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz diciendo a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, preste atención, los periodistas y los medios de comunicación frecuentemente utilizan esta tonta frase: la naturaleza golpeó tal país, la naturaleza hizo estragos. La naturaleza no hace nada, es Dios, el bendito Rey del universo. Jesucristo mismo lo dijo. Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Imagínese un terremoto. En segundo lugar,
Dios les confiere a los ángeles poder sobre la naturaleza. Y son los ángeles los que provocan las desgracias en la tierra o en el mar. Los ángeles bajo la supervisión directa de Dios. Y hablo de los ángeles de Dios. Yo no estoy hablando de ángeles del diablo, los que provoquen semejante caos y desgracias y desastres naturales. Es el eterno Dios Rey del universo el que controla su creación con soberanía y tiene bajo su mando para ello a los ángeles y a la naturaleza. Diciendo, verso 3, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Preste atención. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Preste atención. Apocalipsis capítulo 13 habíamos visto en un programa anterior y enseguida lo volveremos a tomar como parámetro. En el tiempo de la tribulación, luego del rapto de la iglesia, el anticristo exigirá que se lo adore mundialmente, como a Dios. Se sentará en el templo de Dios, dice 2 de Tesalonicenses 2, 4 y 5, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, exigiendo que se lo adore como a Dios. Y para ello promoverá un culto de adoración mundial, en el cual sus fieles tendrán que permitir que se les inserte un microchip en la mano derecha o en la frente. El que tenga el sello en la frente o en la mano pertenece al diablo y pertenece al anticristo. Es un feligrés, un adorador del anticristo y también del dragón, que es el mismo diablo. Ahora preste atención. Así como habrán sellados visiblemente de parte del anticristo, habrán sellados de parte de Dios. El que no tenga el sello del anticristo tendrá el sello de Dios y viceversa. El que no tenga el sello de los sellados de parte de Dios tendrá el sello del diablo. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? Primero vamos a ver el sello del diablo. Vea por favor Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 en adelante, hablando del falso profeta. Dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino aquel que tuviera la marca, es decir, el chip, o el nombre del anticristo con su apellido, o el número de su nombre, el número camuflado, el número oculto camuflado en el nombre del anticristo o la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene inteligencia, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, el número del anticristo, pues es un número humano. El 6, sexto día de la creación fue hecho el ser humano, y su número es 666. 3 veces el 6, el hombre queriendo llegar a ser Dios, o el hombre pretendiendo ser Dios. Perfecto. Ese es el sello del diablo y el sello del anticristo en acción en el tiempo final de la historia para controlar la economía mundial. El dinero desaparecerá y toda la economía girará en torno al microchip. Pero, ¿cuál es el sello que tienen los siervos de Dios? Mire, ellos también son sellados. ¿Y dónde los sellan? En la frente, mire. Apocalipsis 7, verso 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Note usted, los sellados del diablo pueden tener el sello en la frente o en la mano derecha. En cambio, los sellados de parte del bendito Rey del universo lo tendrán en la frente, habrán sellados de parte de Dios. Pero ¿quiénes son estos sellados de parte del Eterno? Estoy tomando de parámetro, por si acaso, por favor, el libro Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedushá, Santidad. Este libro, Historia del Futuro, es un libro que se lo recomiendo de manera muy especial, porque incluye todo el plan profético de Dios para la humanidad, en especial para la Iglesia. Es interesante el material. Estoy en la página 179 del libro, dicho sea de paso. Vea, ¿de dónde surgen estos 144.000? Escuche bien, existe una secta diabólica, porque de otra forma no los puedo llamar, llamada los testigos de Jehová. ¿Alguna vez escuchó de ellos? De esos que van y golpean a la casa y a la puerta de la casa y vienen a vender su atalaya y demás. Bueno, esta secta diabólica se cree en los 144.000 judíos. Perdón, los 144.000 sellados. Creen ser ellos los ungidos, los enviados de Dios para la salvación del mundo entero. Como veremos a continuación, estos 144.000 no serán gentiles, es decir, no serán de los pueblos o naciones del mundo, sino de una nación en especial, de la nación escogida, el pueblo de Israel. Vea por favor y compruébelo a la luz de Apocalipsis capítulo 7, versos 4 al 8. Dice, y oí el número de los sellados, fíjese, sellados en la frente. ¿Y cuántos son los sellados? Mire, hay un número determinado.
144.000 sellados, marcados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjese, de todas las tribus de los hijos de Israel. No dice de las demás naciones de la tierra, dice hijos de Israel, hijos del patriarca Jacob, hijos físicos de Jacob, de la nación de Israel. Verso 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Que yo sepa, ningún testigo de Jehová pertenece a la tribu de Judá. De la tribu de Rubén, peor, 12.000 también. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Menashe o Manasé, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Levi, 12.000. De la tribu de Isahar, 12.000. De la tribu de Zebulón o Zabulón, 12.000. De la tribu de Yosef, del patriarca Yosef, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Vea usted, acá no da lugar a testigos de Jehová. Son 12.000 judíos de cada tribu, conformando 144.000 en total, el grupo que saldrá a predicar luego del arrebatamiento de la iglesia. Entiéndase bien, luego del rapto de la iglesia. Cuando la iglesia se haya ido, ¿quién se quedará a predicar el mensaje de salvación? Dios no se puede quedar sin predicadores. Más aún, en tiempo de tremenda angustia, cuando el mundo entero estará bajo el mando total del anticristo y del falso profeta, quienes, comandados por el mismo Satanás, provocarán las más grandes desgracias y debacles morales de la humanidad. Dios no se quedará sin predicadores en aquel momento. ¿No cree usted que la luz se apagará por completo y que las tinieblas reinarán a su regalado gusto? Aún en los momentos de tinieblas, la luz del eterno y bendito Rey del universo, Hashem, Baruch Hashem, bendito Rey, Baruch Hamelech Israel, bendito Rey de Israel, la luz del eterno iluminará en medio de la densa oscuridad. Siempre lo hizo, esta vez no será la excepción. Entonces, enviará el eterno a 144.000 hombres, varones. No hay ninguna mujer en este grupo. 144.000 judíos que vendrán a predicar el mensaje de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en principio en Israel y también al mundo entero. Ahora entiéndase bien, 12.000 de cada tribu. Pero aquí hay un detalle muy interesante que me parece digno de resaltar. Preste, por favor, atención a lo que yo le voy a mencionar en este momento. En esta lista no figura nadie, absolutamente nadie de la tribu de Dan. No aparece nadie de la tribu de Dan, es una de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque de Dan vendrá el falso Mesías, el anticristo. Pues usted verá, hermano, el Mesías tiene que venir de la tribu de Judá. Exacto, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el verdadero Mesías, desciende del rey David, de la tribu de Judá. Pero no olvide que el anticristo es un impostor, mentiroso, falso Mesías, un engendro diabólico que pretende usurpar el lugar al Hijo de Dios. Pero no lo hará todo tan perfecto. Este usurpador y mentiroso, embaucador, provendrá de la tribu de Dan. ¿Y en qué nos basamos para decirlo? En principio, porque aquí dentro de los 144.000 no aparece nadie, absolutamente nadie, de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque este personaje y esta tribu estarán sirviendo al anticristo de común consentimiento en el tiempo final de la historia. Los primeros engañados serán ellos. Vea, por favor, Génesis capítulo 49, versículo 16. Dan juzgará a su pueblo. Vea usted, la tribu de Dan juzgará a Israel, hará justicia en la nación de Israel, vendrá a determinar la justicia sobre Israel. La palabra Dan precisamente significa juez. De ahí viene el nombre Daniel, que significa Dios es mi juez. Vea usted, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Vea usted, Dan comanda a todas las tribus de Israel en el tiempo final de la historia. Qué tremendo. Pero mira lo que dice acá Jacob el patriarca, Israel mismo, está bendiciendo a sus descendientes, pero cuando le tocó hablar de Dan, qué terrible, mira lo que dijo. Dan será serpiente junto al camino, mire, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh
Adonai, oh Hashem. Impresionante. El grito que pega Jacob cuando está haciendo la verajá, la bendición, o las verajot, las bendiciones sobre las tribus, en el momento en el cual Jacob está describiendo el futuro de la tribu de Dan, literalmente Jacob se tuvo que haber agarrado la cabeza o haberse tapado los ojos y decir, bendito, no quiero ver el futuro de este mi hijo Dan, porque será desgracia y desastre para todos sus hermanos, para toda la nación de Israel. El día que la nación de Israel caiga bajo el dominio de la tribu de Dan, el anticristo estará reinando y aplastará a Israel sin misericordia, este personaje siniestro, y será el cumplimiento de esta profecía en la cual el mismo Jacob, el mismo patriarca nuestro, Israel, se agarró la cabeza y no quiso mirar. Por eso dice en el verso 18, tu salvación esperé, quiere decir Yeshua esperé. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, que significa salvación. En la etapa de la iglesia primitiva, cuando surgían los albores de la iglesia, hubieron muchos escritores que hablaron y escribieron acerca de lo que Pablo, Pedro, Juan habían acabado de enseñar pocos años antes. Y mire lo que escribió Efraín el Sirio, preste atención. En el año 373, esta carta, que por cierto, dicho sea de paso, también forma parte del libro Historia del Futuro, por eso le digo, este material es muy útil para ustedes, será de gran bendición, se lo puedo asegurar. Efraín el Sirio, en la página 88 de este libro Historia del Futuro, escribe en el año 373 después de Cristo, mire, 3 siglos después de que Yeshua viniera a la tierra, dice, porque todos los santos y elegidos del Señor serán reunidos antes de la tribulación, vea, arrebatamientos antes de la tribulación, que está por venir, y serán llevados ante el Señor para que no vean en ningún momento la angustia que vendrá al mundo entero por nuestros pecados. Por tanto, cuando se acerque el fin, surgirán diversas guerras, conmoción en todas partes, horribles terremotos, perturbaciones en las naciones, es decir, terrorismo, tempestades, plagas, hambrunas, sequías en el mar y grandes peligros en tierra seca, constantes persecuciones, asesinatos y masacres por todas partes. Entonces nacerá el abominable, mentiroso y asesino. Este, dice, nacerá de la tribu de Dan. Imagínense. La pregunta que surge acá es la siguiente. ¿Por qué los 144,000 deben ser judíos? ¿Por qué? Bien, en principio tengo que ser claro. Nosotros los judíos somos el pueblo escogido del Eterno, la nación en la cual Él se glorificó, a través de la cual el bendito manifestó su gloria ante el mundo. Escuche bien, cuando Dios nos escogió a los judíos, lo hizo básicamente para 3 cosas. Primero, para que a través de nosotros, de nuestro padre Abraham, se predicara el monoteísmo, que existe un solo Dios, no 20 dioses, no al politeísmo. El mundo era politeísta, adoraban a la luna, al sol, las estrellas, decían que Dios era una piedra, que la piedra es Dios, que la mesa es Dios, panteísmo, creer que todo es Dios y Dios es todo. Esa doctrina es satánica. Dios escoge a Abraham para que Abraham, el padre de la nación judía y también del pueblo árabe, enseñe al mundo entero que existe un solo Dios, uno, único. Lo que Jesucristo dijo, pues. Veamos, por favor, Lucas capítulo 17, Juan capítulo 17, y vamos a escuchar esta verdad de los labios del mismo Mesías. Escuche, por favor. Tenga la amabilidad. Juan capítulo 17. Mire lo que dice, verso 3. Jesucristo orando al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, a quien has enviado. Mire usted, ¿qué es la vida eterna? Conocer que hay un solo Dios. La Pachamama no es Dios, la Madre Tierra. El Inti, la luna o las estrellas no son Dios. El único Dios está sentado en su trono en el universo, en lo alto de los cielos. Vea usted, esa es la vida eterna. Y vamos a corroborar, si me lo permite, por favor, con 1 de Timoteo 2:5 corrobora esta verdad. Vea,
porque hay un solo Dios, no 20 dioses, y un solo mediador, no María, la Virgen, no Pedro, Juan, no San Lucas, no San Mateo, ni Santo Tomás, ni San nadie. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, Jesús, el Mesías, hecho hombre. ¿Ve usted? Ahora mire, preste atención. Dios, a través de Israel, revela su voluntad en las Escrituras. Por eso la Biblia es importante. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia habla de historia, del presente y del futuro, pero sobre todo del corazón de Dios y del corazón del hombre. Por eso la Biblia es eterna. Ahora entiéndame bien. La Biblia establece la voluntad de Dios para el hombre. Le coloca un marco de acción de 4 paredes, en el cual Dios le dice al hombre, vive dentro de esto y estarás seguro. Vive dentro de estas 4 paredes, dentro de estas 4 paredes de la Biblia. Si tú vives acá, te irá bien. Pero el hombre siempre insiste en vivir al margen. Y cuando sale al margen, se destruye. Ahora, preste atención. Tanto el Tanaj, ¿qué quiere decir Tanaj? Es lo que ustedes, mis amigos, conocen como Antiguo Testamento. La palabra Tanaj viene de 3 palabras hebreas. Torah, que significa enseñanza, que son los escritos de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Neviim, que son los escritos, y los Ketuvim, que son, perdón, los Nevim, los profetas, y los Ketuvim, los escritos. Torah, Neviim y Ketuvim. Enseñanza o ley, profetas y escritos, conforman el Antiguo Testamento. Y aún el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, fueron escritos por judíos. Excepto, habrá que decirlo, el libro de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos por un gentil. Pero, más allá de ello, la Biblia revela la voluntad de Dios y viene a través de los judíos. Pero quiero ir ahora a la tercera razón por la cual Dios escogió a Israel. ¿Por qué Dios o para qué Dios escogió a la nación de Israel? Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 4, versículo 24, hermanos. Juan 4, verso 24, y veremos y comprenderemos lo que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dijo cuando hablaba con una mujer samaritana. Vea, por favor. Está hablando con una mujer samaritana. Y le dice Jesús a la mujer, verso 21. Yeshua le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, que es en el monte Gerizim donde estaban los samaritanos, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ve usted, no es ni en la ciudad santa solamente donde se lo adora a Él. Ustedes gentiles, les dice, no saben lo que adoran. En cambio nosotros los judíos, dice Jesús, sabemos lo que adoramos, porque conocemos la Escritura y sabemos que el Dios eterno es el creador de la misma, y el del universo también. Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene del pueblo judío. ¿Y qué es la salvación? La palabra salvación en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Vea usted, el Eterno escoge a Israel para que a través de Israel se conozca que hay un solo Dios, no a la idolatría, no al politeísmo, sí al monoteísmo, del único Dios verdadero. A monoteísmo, un solo Dios. Politeísmo, muchos dioses. Lo aclaro para quienes tal vez no me puedan entender estas palabras. Segunda razón, escoge para que a través de Israel venga la Escritura. Y tercera razón, para que a través de la nación de Israel, del seno de la misma nación de Israel, venga el Mesías, que es el Salvador, no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad entera. Ahora vean, preste atención. Entonces ocurre lo siguiente. Cuando la iglesia se va, Dios levanta y restaura la nación de Israel. Bueno, y el tiempo de restauración ha empezado desde 1948, cuando los judíos hemos regresado a nuestra patria, después de un destierro de casi 2000 años, cumpliendo así más de 1500 profecías de la Biblia. Aquellos perversos que dicen que la Biblia fue escrita por los hombres y que no tiene valor y que pertenece al basurero de la historia, como algunos periodistas acá en el Ecuador, y lo digo para mis amigos de Iberoamérica, denunciando este hecho, algunos periodistas salvajes y necios en el Ecuador se han atrevido a decir en las últimas semanas que la Biblia es una basura, es un libro que debe ser echado al basurero de la historia. Miren, mis amigos, la Biblia es eterna, por eso no perece. Estos perecerán, pero no la Biblia. Para aquellos periodistas perversos que acá en el Ecuador se han encargado de decir en las últimas semanas que la Biblia es un libro que debe ser echado al basurero de la historia, deberían tomar en cuenta que la Biblia, en el momento en que los judíos regresamos a Israel en 1948, cumplió e hizo cumplir 1500 profecías, lo repito una vez más. ¿Qué libro puede hacer eso? Ahora preste atención.
La nación de Israel fue restaurada físicamente en 1948 y la conversión de los judíos a Yeshua como Mesías ha empezado desde aquel tiempo. Por eso es que de entre la nación de Israel surgen estos 144.000. Ahora quiero explicar esto. Hay un versículo que ha sido manipulado y malentendido a su regalado gusto por muchos predicadores y pastores evangélicos. Mire, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Preste atención. Dice vendrá el fin, no dice vendrá el arrebatamiento. Muchos predicadores creen que cuando la iglesia termine de evangelizar el mundo ocurre el rapto y que se acabó todo. La Biblia no enseña eso. La Biblia está enseñando que cuando la iglesia se haya ido, todavía la predicación continuará. Y que llegará esa predicación hasta el fin. ¿Pero cuál es el fin? Cuando el Mesías venga. El verdadero Mesías, Yeshua, venga a Israel para gobernar este planeta por 1000 años. 1000 años literales. 10 siglos. Ahora, mire, ¿qué ocurrirá? Este evangelio será predicado hasta el fin, pero no por la iglesia, sino por judíos que aceptan a Yeshua como Mesías. E Isaías lo corroboró. Es más, quiero dejar claro, la evangelización del mundo no la hicieron los gentiles en principio. La evangelización del mundo comenzó con judíos. Es más, Yeshua, Jesús, es judío. En la cruz le colocaron, este es el rey de los judíos, no dice de los chinos. La evangelización comenzó con judíos, con Yeshua, los 12 apóstoles, Pablo, y después se extendió por el mundo entero. Pero con judíos comenzó, y con judíos terminará. Y terminará luego del rapto. Luego del rapto termina la evangelización. Por eso dice, y luego vendrá el término, el fin. Isaías ya lo había dicho, vea. Isaías 66, 18, 21, anuncia que los judíos terminan la evangelización del mundo. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, dice Isaías 66, 18. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria, dice el Eterno. Y pondré entre ellos una señal. ¿Cuál es el milagro? Y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones. ¿Cuáles son los sobrevivientes? Los judíos que sobrevivieron al holocausto nazi. Ellos fundan la nación de Israel. E hijos de ellos, nosotros, y los que vengan, saldrán a predicar el mensaje de salvación. En esto estamos claros. Judíos terminan la evangelización del mundo, pues como nosotros comenzó. Ahora vea, cuando la iglesia es arrebatada a los cielos, estos 144.000 que salen a predicar, provocan un milagro impresionante. Présteme atención. El apóstol Kefa, Pedro, y Rabí Saúl, el apóstol Rabí Saúl, Saulo de Tarso, o como lo llaman ustedes, mis amigos, el apóstol Pablo, tuvieron mucho poder de parte del Señor. Pero los 144.000 tendrán mucho más poder que ellos. Será impresionante el ministerio y la obra que desarrollarán estos 144.000. Vea usted, ¿qué harán estos 144.000 judíos? Es más, saldrán desde Jerusalén con un poder impresionante. Vea Ezequiel 9:4. Y por ejemplo, y una vez más lo digo, estoy tomando el libro Historia del Futuro. Vea Ezequiel 9:4. Y le dijo al Señor, pasa por en medio de la ciudad. El Señor está hablando con un ángel. Y le dice, pasa por el medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las inmundicias que se hacen en medio de ella. Fíjese, una vez más corroboramos, los 144.000 deben ser judíos y salen desde Jerusalén al mundo llevando la salvación. Luego del rapto. Paréntesis, muchos me preguntarán, hermano, luego del arrebatamiento de la iglesia, cuando se va a la iglesia, ¿habrá posibilidad de salvarse? Sí, pero a precio de muerte. ¿Y cómo? Creyendo en el mensaje de salvación. ¿Y quiénes lo predicarán ese mensaje? Como dice Pablo en Romanos. ¿Y cómo creerán si no hay quienes prediquen? Predicarán los 144.000 judíos. Ahora preste atención. Salen desde Jerusalén. Ahora preste atención. Otro detalle. Estos 144.000 dice que están gimiendo a causa de tanta maldad. ¿Cuál es la maldad que se está cometiendo en Jerusalén? Primero, el incremento ostensible del homosexualismo en Israel. Hemos hablado en un programa anterior, cuando hablábamos de los 2 testigos, acerca de la impresionante cantidad de homosexuales que hay en Israel. Es más, Israel está a punto, lo hemos dicho y lo repito, Israel está a punto de ser declarado capital mundial del homosexualismo. Qué impresionante, bárbaro, ¿no? Qué barbaridad. Mire, estos 144.000 salen y predican desde Jerusalén, con un
sello en la frente. Pero ¿en qué consiste el sello de estos 144.000? No quiero anticiparme tanto. ¿En qué consiste este sello? ¿Qué hay en ese sello? Hemos dicho que el anticristo tendrá a su gente sellada con el chip, el nombre y el apellido del anticristo, o el número de la bestia, que es el 666. Pero ¿en qué consiste el sello de los siervos de Dios? Mire usted, Apocalipsis 14.1. 14.1. Habla de 144.000. Que por cierto son los mismos 144.000 del Apocalipsis 7. Digo esto ¿por qué? Porque la secta diabólica, satánica y mentirosa de los testigos de Jehová dicen que no son los del Apocalipsis 7, que ellos son los 144.000 del Apocalipsis 14. Insensatos y necios. Leen la Escritura a su regalado antojo y no bajo la revelación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Acá veremos que los 144.000 son los mismos que del Apocalipsis 7. En el Apocalipsis 7 los sellan, y en el 14 vemos dónde está el sello, para comprobar que son los mismos. Yo nunca he visto un testigo de Jehová sellado con ningún número en la frente, ni con ningún nombre. Por tanto, estos son unos mentirosos, embaucadores. Ve Apocalipsis 14.1. Después miré, y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían escrito el nombre de él. ¿Cuál es el nombre de él? Yeshua, salvación, Jesús en español. Y el nombre de su Padre, escrito en la frente, el nombre del bendito los judíos no lo pronunciamos. Adonai Baruch Hashem. Adonai, bendito el nombre. Baruch Hu Shemo. Vea, por favor. Ahora, entienda bien. Tienen el sello. Pero, ¿qué significa ser sellado? Preste atención. El sello es distintivo de propiedad. Propiedad. En este tiempo, Dios sella a su pueblo. ¿La iglesia tiene algún sello? Sí. No tenemos un sello visible en la frente ni en la mano, ni en ninguna parte del cuerpo. Tenemos un sello en el corazón. Vea, por favor, 2 de Corintios 1, 21, 22. Vea. Y el que nos confirma con ustedes en Mashiach, en Cristo, y el que nos ungió. ¿Quién nos confirma a nosotros como creyentes? ¿Y quién nos unge? Es Elohim, Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Ruach, el Espíritu Santo en nuestros corazones. En este tiempo la iglesia tiene un sello interno. El sellar es propiedad. En este tiempo el Eterno nos sella no afuera, sino adentro, con el sello y el poder del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo sella. En cambio, en la tribulación, el sello será físico, visible, sobre la piel, y tendrá el nombre del Mesías y el nombre del Padre en la frente de los 144.000, redundando, perdonen por favor una vez más, que los perversos, los impíos, los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida y adoran al anticristo, tendrán el nombre del anticristo y el microchip en la frente y en la mano. En eso se distingue. Enseguida continuamos con este fascinante tema de los 144.000 y su obra. ¿Qué conseguirán ellos luego del rapto de la iglesia? Enseguida continuamos. Siga con nosotros. En este segmento vamos a estudiar cuál es el resultado de la predicación de los 144.000 judíos. ¿Qué consiguen ellos? Algo impresionante, impresionante. El despertar espiritual más grande de la historia se avecina. Así como en el tiempo final de la historia la maldad se incrementará a un nivel exacerbado a raíz del anticristo y del falso profeta y toda la obra demoníaca que surge en el mundo. Luego del rapto de la iglesia, la misericordia de Dios tampoco quedará al margen. Un despertar o un avivamiento, si quieren llamarlo así mis amigos evangélicos, que creo que es el término que más utilizan para expresar esto, un avivamiento impresionante se acerca, promovido por los 144.000 judíos. Mire lo que provocan. Apocalipsis 7:9 en adelante, vea. Después de que salen a predicar, vea, Apocalipsis 7 del 1 al 8 salen a predicar sellados, ungidos, enviados a predicar. Desde el 9, mire lo que provocan. Después de esto miré, después de que los sellan y los envían, miré,
y vi una gran multitud, impresionante, una gran multitud, no se salvarán pocos, aunque tendrán que morir para salvarse, pero no pocos, millones, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Así como el anticristo gobernará el mundo entero, dice que toda lengua, tribu y nación estará bajo la autoridad del anticristo. También la misericordia y la salvación de Dios serán mundiales. Estos 144.000 llevarán el mensaje de esperanza para la humanidad en medio de la persecución del anticristo y del salvajismo espiritual que éste perpetrará contra la especie humana. Mire, esta gente se salvará, y aclaro, porque muchos pensaban, yo no sé de dónde, que solo los judíos se salvarán luego del arrebatamiento de la iglesia. No, se salvará gente de todas las naciones de la tierra. Aquí lo llama, dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estos, dice, estaban delante del trono. Mire, llegan al cielo producto de su conversión. El Señor los acepta en los cielos. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esto es importante de resaltar. Escúcheme. Si usted es creyente, ama al Señor, nació de nuevo y se muere, lo primero que ocurre es que usted aparece en la presencia del Señor. Inmediato. Cuando el creyente muere, sube al cielo y ese mismo momento comparece ante el Señor, ante Yeshua HaMashiach, cara a cara frente a Jesucristo. El Señor le da la bienvenida al cielo, no cree que le da la bienvenida a los ángeles. Es el mismo Señor quien recibe a cada creyente cuando muere. Ahora mire, y con él estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, preste atención. Vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Vea, en el trono está Dios, y, no dice y al Cordero. Vea usted, Dios, el Padre y el Cordero en el cielo, y la gente proclama la victoria del bendito Mesías que trae salvación al mundo. Ahora, vea un detalle. En el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Vea usted, la vestimenta blanca tipifica dignidad, santidad, realeza. Pero podemos comprobarlo, por favor, con el mismo Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, es decir, la iglesia se ha preparado. ¿Cómo se preparó? Dignamente. Y ahora a ver, y a ella, a la iglesia preparada y santa, sin mancha ni arruga en su vestimenta, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ropa blanca, que resplandece más que la nieve. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos ameritan que la iglesia se vista de blanco en el cielo. Por eso todos visten de blanco en el cielo. Estas son palabras verdaderas de Dios. Vea usted. Ahora preste atención. Todos los que llegan al cielo, en cualquier momento, antes en la historia, hoy, mañana en la tribulación y en la eternidad, vestirán de blanco en el cielo. Es el único color de ropa que se utiliza en el cielo, blanco. Ahora, otro detalle. Aquí aparecen con palmas en las manos. Esta multitud vestida de blanco, luego del rapto, tomen en cuenta, aparecen en el cielo, vestidos de blancos, pero con palmas en las manos. ¿Qué quiere decir las palmas? Gozo, satisfacción, se salvaron. Aunque murieron asesinados por el anticristo, llegaron al cielo. Lo importante es que llegaron y están alegres, felices. Tomen en cuenta. Ahora tiene un detalle interesante. La salvación pertenece, vea usted, se salvaron. En el verso 10 de Apocalipsis 7 dice que se salvaron, la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Reconocen la salvación, el mérito de la salvación. Pero aquí hay un detalle que me parece importantísimo tomar en cuenta. Esta gente escapa del anticristo, acepta el mensaje de salvación de los 144.000 judíos. Es que tendrán tal poder estos 144.000 que levantarán cadáveres a cada momento, tendrán el poder de resucitar muertos, harán milagros impresionantes los 144.000, sanarán enfermos, echarán fuera demonios, harán cosas magistrales, impresionantes. Ahora, ¿qué ocurre con estos 144.000? Consiguen que una multitud se convierta, ya lo hemos visto. Y mire que aparecen en el cielo, fíjese, aparecen en el cielo estos, la gente que se convierte. Apocalipsis 15:2, mire. Y también vi como un mar de vidrio, no dice un mar de vidrio, dice como un mar de vidrio mezclado con fuego.
van a estar parados en medio de una pista de hielo en el cielo, pero que va a tener fuego por debajo. Impresionante. El fuego con el agua subsisten en el cielo, juntos. Ahora mire, en estado físico, sólido, hielo mezclado con fuego existe en el cielo. Y ahí, sobre esa pista de hielo, infinita como el mar, mezclada con fuego, estarán parados aquellos que crean en el mensaje de los 144.000. Vean, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, sobre su imagen, y sobre la marca y el número de su nombre, el 666, en pie, no dice de rodillas, en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Ve usted ahí? ¿Se dio cuenta? Estos vencen al anticristo, no se dejan marcar con el 666, prefieren morir en obediencia a la bendita palabra de Dios, en obediencia al mensaje puro de los 144.000 judíos, y en obediencia hasta la muerte, luchando contra el anticristo y contra su marca. Debo dejar claro, esta multitud que sube al cielo no es la iglesia ya se fue antes. Estos son los que se salvan en media tribulación, sobreviven en principio y luego tienen que morir decapitados. Y mire que son decapitados. Vea por favor Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y ustedes lo van a ver graficado, por cierto, lo van a ver graficado, esto en las imágenes computarizadas que tenemos a su alcance, amigos televidentes. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Miren, les arrancan la cabeza a los creyentes en el tiempo del anticristo, decapitados por causa del testimonio de Yeshua, de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitan, los resucitarán a ellos. Enseguida haremos un programa muy pronto sobre las resurrecciones. A estos los resucitan después de ser asesinados por el anticristo en la tribulación, y volvieron a la vida y reinarán con Cristo 1000 años. Gobernarán 1000 años, miren el privilegio de ellos, pero tendrán que morir para salvarse. Aquellos que dicen que la iglesia es la del Apocalipsis 7, que recién ahí ocurre el arrebatamiento, se olvidan algo importante. ¿Y qué es lo que ellos olvidan? Apocalipsis 4.4. Olvidan Apocalipsis 4.4. Miren lo que dice Apocalipsis 4.4. Fíjate, léelo con atención, presta atención. Alrededor del trono de Dios habían 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos. El número 24 es el número del sacerdocio de Dios. El número 24 representa eso, sacerdocio. Vestidos de ropas blancas, vestidos de ropas blancas. Todos en el cielo visten de blanco, empezando por el mismo Yeshua, empezando por el mismo Jesús y los ángeles. Pero mire este detalle, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Notó la diferencia? En el Apocalipsis 4 hay gente vestida de blanco con corona de oro, y son los ancianos que representan a la iglesia. Los que dicen después: la salvación pertenece a nuestro Dios, que nos hizo reyes y sacerdotes y nos ha redimido con su sangre. Los únicos redimidos con la sangre del Cordero somos los de la iglesia. Vea, estos 24 ancianos sentados junto al trono de Dios pertenecen a la iglesia y son levantados con la iglesia en el arrebatamiento y reciben corona de vencedores. Al vencedor le daré la corona de la vida, al vencedor le dan corona en cuanto ingresa al cielo, de la iglesia. En cambio, la multitud que ingresa al cielo, también ingresa al cielo vestida de blanco, no tiene corona de oro cuando ingresen en el Apocalipsis 7. Los que se van en el Apocalipsis 4 sí tienen corona de oro, pertenecen a la iglesia, son vencedores. En cambio, los otros, palmas en las manos, hojas de palmera, aplauden en el cielo y cantan, alaban, porque se salvaron cuando parecía que ya no podían salvarse y que no podrían escapar del anticristo. Es ahí donde los 144.000 promueven la salvación más grande que se dio, una multitud impresionante de millones de personas que se salvan y llegan a creer en Yeshua. No se pierda, enseguida continuamos con este su mensaje acerca de los 144.000. Esto es historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Y no olvide, este material te sirve de mucho. Para continuar con este tema del Apocalipsis 14 y de los 144.000, necesito una vez más, corroborar
que la multitud que aparece en el Apocalipsis 7, verso 9, en el cielo, es gente que se salva a mediados de tribulación. ¿Sabe cómo se comprueba? Fácil. Apocalipsis 14, verso 13 al 15. Vea, Apocalipsis 14, 13 al 15. Entonces uno de los ancianos, de los que yo les dije hace un momento, que son los que pertenecen a la iglesia, están vestidos de blanco con corona de oro, no con palmas en las manos, se pregunta, mire, yo llegué con la iglesia en el rapto, ¿y estos de dónde vienen? Fíjese, los 24 ancianos pertenecen a la iglesia. Y mire lo que uno de los ancianos pregunta a Juan en el Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, oye, le dice, nosotros somos parte de la iglesia y hemos subido en el arrebatamiento. Y fíjese, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Se da cuenta? El mismo anciano que representa a la iglesia queda como que sorprendido. ¿De dónde llegó esta multitud? Si estos no subieron con nosotros en el rapto. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Dos preguntas. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado sobre su trono, es decir, Dios mismo, Elohim, extenderá su tienda, su tabernáculo junto a ellos, su morada. Ahora, preste atención, por favor. Dice que salieron de la gran tribulación. ¿Quiénes? Toda esa multitud. La pregunta es, ¿cómo es que salieron? Fácil, mi amigo. Primero entraron. Nadie sale sin primero haber entrado. Y la pregunta es, ¿cómo es que entran a la gran tribulación? ¿Cómo es que entraron? Sencillo. Entraron porque se quedaron en el arrebatamiento. Se quedaron en el arrebatamiento. Y muchos de los que tal vez alcancen a salvarse ahí son los tibios que están en las iglesias evangélicas de hoy, que ni siquiera son capaces de poner en práctica la verdad, que honran a Dios con los labios pero no con el corazón. Hipócritas, como les dijo Jesús, que honran a Dios con los labios pero su corazón vive alejado de Él. Pero tome en cuenta este detalle, preste atención. Salieron de la gran tribulación. Se salvaron. Ya, salieron, pero primero entraron. Ahora, mire, ¿qué más acontece con estos 144.000? ¿Qué más ocurre de ellos? Ahora preste atención. Los 144.000 serán asesinados por el anticristo sin misericordia. Entienda, ni siquiera los 144.000 se libran del anticristo. Los dos testigos de Apocalipsis 11, que serán Elías y Moisés, morirán asesinados por el anticristo. Apocalipsis 11:7 dice que la bestia que sube del abismo, el anticristo, que vuelve a la vida, hará guerra contra los dos testigos, Moisés y Elías, los vencerá y los matará. Claro que a los 3 días y medio resucitarán y subirán al cielo en una nube. Pero, fíjese, ni siquiera ellos, ni los 144.000 se libran de la muerte. Imagínese si usted será capaz de aguantar tanta persecución. Vea, estos serán asesinados por el anticristo. Comprobamos. Apocalipsis 14, 1 al 5, parte final del programa. Después de esto miré, he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él, el nombre de Yeshua, y el de su padre escrito en la frente. Atienda. Dice que están en el monte de Sión. Usted me dirá, pero el monte de Sión está en Israel. Sí. Pero no se olvide usted que el monte de Sión, de Jerusalén, es una réplica del monte de Sión del cielo. Todo lo que hay en la tierra es una réplica de lo que hay arriba. En pocas palabras, la tierra es un espejo de lo que hay ahí arriba. Ahora fíjese, ¿cómo se lo compruebo? Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24 dice que hay un monte Sión en el cielo. Compruebe, Hebreos 12, 22. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, vea usted, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los ángeles, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Yeshua, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel, la sangre del justo Abel que fue asesinado por Caín, que exige más justicia todavía. Ahora, vea usted, tome en cuenta esto. Acá queda patentizado que los 144.000 en el Apocalipsis 7 salen a predicar, del 1 al 8, del 9 en adelante provocan conversión de multitud de gente, en el 14 son asesinados por el anticristo y aparecen en el cielo. ¿Vio? Aparecen en el cielo y son recibidos como héroes en el cielo. Ahora, vuelva al Apocalipsis 14, volvamos. Verso 2. Y oí una voz del cielo, cuando los 144.000 están ahí arriba, como el sonido de muchas aguas. Impresionante la bulla en el cielo. El coro del sonido como de un gran trueno. La voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico. Vea, tome en cuenta esto. Sino aquellos 144.000 judíos que fueron redimidos
de entre los de la tierra. Estos, y aquí vea usted que no son los mentirosos y embusteros de los testigos de Jehová, y enseguida se lo compruebo una vez más. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Estos 144.000 son castos físicamente, nunca tendrán relaciones sexuales con mujer alguna. No se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Alto. También implica espiritualmente que son vírgenes porque no se contaminaron con la ramera del Apocalipsis, que como veremos en un próximo programa es la Iglesia Católica Romana. Ahora vea usted, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué quiere decir primicia para Dios? Primicia para Dios. En cuanto la iglesia se va en el rapto, lo primero que hace Dios es juntar a los 144.000 y mandarlos a predicar. Primicia, lo primero que escoge dentro de la tribulación para predicar salvación. La iglesia se va y a los primeros 144.000 judíos que agarra el Señor los manda a predicar. Primicia para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada la mentira, o sea, no son testigos de Jehová, que son unos mentirosos que deformaron la Escritura. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vea usted. Amados hermanos, el tiempo es corto, con las justas, ¿verdad? Pero hemos disfrutado una hora apasionante hablando de estos 144.000 valientes. Muchas gracias.